Bueno, proseguimos. No estoy grabando, no se está grabando el día de hoy. No sé qué pasa. Algo no le puse bien y no estoy grabando el día de ahorita, pero si alguien tiene acceso por ahí, favor de grabar. Muy bien. Repito, el día de ayer dimos un pequeño recorrido de cómo los mecanismos de control los vamos, pues, aplicando. Y entonces nos dimos cuenta que el procedimiento que llevamos es muy parecido al del juicio de amparo. Ya vimos que en todas se respeta la misma estructura que tenemos señalada por el artículo 23 constitucional. Quiere decir que tenemos 3 instancias. En todas, menos en el amparo indirecto. Pero vimos el recurso de revisión constitucional y nos dimos cuenta cómo es que el Tribunal Electoral del Estado tiene acceso al juicio de inconformidad, al recurso de reconsideración y al recurso de revisión electoral. Cuando nos metimos al amparo, eso ya nos parece bastante conocido, y nos damos cuenta que en el amparo directo tengo que agotar mi primera instancia, tengo que agotar mi segunda instancia y tengo que agotar mi amparo directo. Ya tengo mis 3 instancias, pero para poder acceder a la Declaración General de Inconstitucionalidad, entonces en términos del artículo 81 y subsecuentes, tendré que aperturar el recurso de queja para poder acceder al análisis de constitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia. También vimos cómo es que en el recurso señalado en el 105 constitucional de la controversia constitucional, también voy a hacer algo parecido. Y entonces es hora de que también vayamos entendiendo que en el artículo primero, cuando tratamos lo que se refiere a el control difuso de la Constitución, no le autoriza para una declaración general de inconstitucionalidad, sino que los sistemas de interpretación que tienen le autoriza para realizar una argumentación necesaria para pues hacer comparaciones que justifiquen una decisión. Así vimos que el requisito de la interpretación conforme es en el análisis de que el hecho o la legislación que estamos nosotros analizando concuerde con un principio constitucional. Ya que lo tenemos y ya encontramos que sí tiene, bueno, no podremos ir más allá, pero si no tiene concordancia con la Constitución, entonces tendremos que hacerlo así, pero tendremos que esperarnos hasta llegar a la última instancia, abrir el recurso de queja para poder tratar esa inconstitucionalidad en la máxima autoridad judicial que tiene el país para que pueda realizarse. También vimos el 102 constitucional y dijimos que tal parece que no había mucho que hacer en ese tema. Sin embargo, vimos
que los actos que realiza la Comisión Estatal de Derechos Humanos es como si fuera la primera instancia. Los actos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos para decretar que hay violaciones graves es como si fuera la segunda instancia. Y la tercera instancia es como cuando concurrimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por cierto, el día de ayer salió publicado por ahí una información, un decreto, en donde una mexicana, por primera vez en la historia, se convierte en juez de la Corte Penal Internacional. Nosotros habíamos tenido jueces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El que está ahorita como juez en esa corte, Eduardo Ferrer MacGregor, muy jurista bastante importante en México, pero no habíamos tenido, ahora sí, jueces en la Corte Penal Internacional, y hoy se escucha por primera vez un nombre de una mexicana, que María del Socorro, no me acuerdo ahorita, pero que ya es parte hasta el 2030, del 2021 al 2030, como juez de la Corte Penal Internacional, que es otra de las salidas que tenemos en materia de legislación internacional. Y entonces no es muy extraño que en un momento dado algunos casos que están parados de hace muchos años en México pudiera llegar en alguna ocasión a la Corte Penal Internacional. Bueno, pero eso ya lo veremos un poquito más adelante. Entonces vamos a empezar por realizar algunos elementos de lo que deben de ser la parte dogmática de los recursos de control constitucional. Y entonces vamos a tener que buscar la ayuda de algunos elementos para que veamos qué es lo que debe de contener las demandas y los procedimientos de control constitucional. Ya nosotros revisamos hace mucho tiempo lo que se refiere al amparo. Y entonces ya sabemos que lo que en el amparo importa es primeramente quiénes pueden comparecer. Primer elemento. ¿Quiénes pueden comparecer? Pues ya vimos que son 4 partes. Esas 4 partes son el quejoso, el demandado, que es la autoridad responsable, el Ministerio Público, que es el garante de la legalidad, y el tercero interesado. ¿Ok? Ya también vimos que el término para que podamos concurrir es de 15 días contra actos de autoridad, el de 30 días contra leyes autoaplicativas, que no hay términos en término cuando ataquemos alguno de los actos prohibidos por el 22 constitucional, que nuestra demanda la tenemos que hacer a través de una formalidad que se llama demanda, cuyos requisitos los vamos a encontrar en el artículo 108, que el juez, una vez que reciba esa demanda, lo primero que va a checar es que no tenga ninguna causa de improcedencia que impida el conocimiento.
que sea competente, es decir, que los hechos hayan ocurrido en alguna de las demarcaciones de su competencia, que no tenga ningún impedimento, y entonces va a radicar su demanda. Que el procedimiento es que una vez realizada la radicación, le va a pedir los informes a la autoridad. La autoridad va a tener que rendir su informe. Ese informe se llama con justificación, que tiene 15 días para hacerlo. Así también, contra la misma autoridad puede abrir un incidente. Ese incidente tendrá que resolverse dentro de los 5 días siguientes. Consiste en que se va a dictar una suspensión provisional, después una suspensión definitiva. De concederse la suspensión definitiva, entonces se depositará la garantía correspondiente. Si se niega el otorgamiento de la suspensión, entonces podrá recurrirse en el recurso de revisión. Dentro del procedimiento ya vimos que el Ministerio Público, la autoridad responsable, puede no entregar pruebas, porque sus pruebas las constituirán su informe con justificación más las copias certificadas que agregué al informe. Que el Ministerio Público podrá hacer una petición, que el tercero interesado puede promover un amparo por adhesión, en cuyo caso vamos a tener una acumulación para que se resuelvan en una sola sentencia. Que una vez que ya las partes entregaron los documentos que tienen que entregar, se va a preparar las pruebas. Una vez que se tengan preparadas las pruebas, se concurrirá a una audiencia constitucional, en donde esas pruebas preparadas podrán desahogarse, y una vez que se desahoguen, se formularon los alegatos, se dicta sentencia. Contra su resolución puede interponerse el recurso de queja. Ese es el amparo indirecto. Incluso ustedes el año pasado ya hicieron, ahora sí que un expediente con todos estos elementos, por lo cual les parecen ya bastante conocidos. También vimos el amparo directo, aunque no hicimos expediente de amparo directo. Y entonces ya vimos que para el amparo directo vamos a recibir una demanda en primera instancia. Esta se va a radicar, se va a emplazar, se contesta la demanda o no, de todos modos se sigue el procedimiento. Se puede llegar a se convoca a una audiencia de conciliación, y necesariamente no habrá conciliación, porque si hay conciliación se acaba el proceso, y si se acaba el proceso no podremos llegar al amparo directo. Y entonces en esa no conciliación se va a aperturar el expediente a prueba, las partes entregarán sus pruebas, y ya que estén sus pruebas admitidas en el auto correspondiente, se van a preparar para que en la audiencia de desahogo no se esté preparando, solamente se estén desahogando, igual que en el amparo, ¿ya? Se preparan antes. Bien, ya en la audiencia de pruebas y alegatos, entonces nada más se van dando constancias de cómo se van desahogando, de acuerdo a la preparación que se les dio. Si son testigos, ahí van a tomárseles su declaración. Si son peritos, ahí van a ratificar su dictamen y van a
a tener junta de peritos. Si es una inspección judicial, solamente se da a dar fe de que ahí está el acta circunstanciada y que es la misma que se levantó, etcétera. Ya que se tengan entonces todas estas constancias, las partes alegan, se cita sentencia, se dicta sentencia, tengo mi primer sentencia. Que dentro de los 5 días voy a la apelación. En la apelación hago mi escrito, bueno, hago 2 escritos, mi escrito de presentación del recurso y mi escrito de agravios del recurso. Se le notifica a la parte contraria puede producir su apelación por adhesión, se admite por el tribunal de alzada, se fija fecha para la audiencia de vista. En la audiencia de vista se pueden confirmar o realizar observaciones acerca del contenido de nuestros agravios. Se pueden revisar las pruebas que obran en el expediente y la forma en que fueron desahogados. Si hay duda de algo, se puede repetir la prueba en segunda instancia. Si hubo un anuncio de prueba que no llegó a tiempo para que fuera desahogada en la primera instancia, se puede desahogar entonces en segunda instancia y ya se convierte en prueba superveniente. Una vez que ya se han revisado las pruebas, se formulan los alegatos, se cita para sentencia y se dicta la segunda sentencia. Y entonces ahora sí, vamos otra vez a presentar 2 escritos. Un escrito ante la sala correspondiente en el que le damos a conocer de que presentamos demanda de amparo directo en forma de recurso. Se le notifica a la parte contraria por si quiere presentar su amparo adhesivo. Se le va a entregar copia del amparo para que pueda hacer su amparo adhesivo. O sea, no va a ser cualquier cosa, sino que va a tener la demanda de amparo presentada y con el amparo adhesivo lo que va a hacer son las aclaraciones de que la parte considere permanente para que integren su amparo adhesivo. Una vez que ya estén los 2 amparos, el amparo de la parte interesada del quejoso más el amparo adhesivo del tercero interesado, se va a entregar al colegiado competente. ¿Quién se lo va a entregar? Pues la sala que dictó la sentencia, que es ante ella en la que presentamos nuestros documentos. La sala lo envía entonces al colegiado, el colegiado lo recibe, radica. Cuando radica, entonces lo turna a uno de los 3 magistrados que integran el tribunal. Este magistrado de inmediato tendrá 3 meses para que pueda formalizar un proyecto de sentencia, la cual se va a mandar a pleno para que el pleno se le dé lectura, los magistrados voten y en su caso lo manden publicar como sentencia ejecutoriada. Dentro de esa sentencia ejecutoriada van a formular una síntesis de la controversia y la forma en que se resolvió. Esa síntesis de cómo se resolvió la controversia se llama tesis de jurisprudencia, bueno, la ejecutoria, y se necesitarán 3 ejecutorias si son aprobadas por unanimidad, 5 si son aprobadas por mayoría, y si son aprobadas por mayoría, el magistrado disidente podrá formular su voto particular, que contará también para que pueda convertirse en una tesis nueva de jurisprudencia en contrario. Y entonces ya se publica y ya tenemos entonces la sentencia ejecutoria que ya no se puede modificar.
pero con esta sentencia ejecutoria, entonces lo que vamos a tener es, la posibilidad de que nosotros abramos el recurso de revisión de amparo directo, en el que solamente podremos alegar la inconstitucionalidad, pero ya no va a modificar lo sentenciado, aunque le den la razón. Lo sentenciado ya queda sentenciado. De esta manera es como vamos a llegar entonces al artículo 231 a 235 de la Ley de Amparo en la Declaración General de Inconstitucionalidad. En cuanto al 105 constitucional, pues el 105 constitucional ya vimos que toma la misma forma que el amparo, va a tener los mismos mecanismos que el amparo en dos procedimientos distintos. Estos procedimientos van a ser la controversia y la acción de inconstitucionalidad. Y entonces me dice el artículo 105 que nada más en la primera parte me dice que es la controversia, me señala quienes pueden asistir a la controversia, que son la federación, las entidades federativas, los municipios, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, incluso la Comisión Permanente, para que ustedes vayan ubicando precisamente estos datos. Acuérdense que en su examen les preguntaba yo qué cosa era el constituyente y qué cosa era el constituyente permanente. Muchos, por cierto, cuando vimos cómo se reforma la Constitución, me dijeron que era el constituyente. No, el constituyente se crea para formar la Constitución y una vez que tenemos la Constitución desaparece y entonces queda la Asamblea Legislativa. Y entonces la Asamblea Legislativa, que en nuestro país se llama Congreso, que se divide en dos cámaras, crea dos entes aparte de las dos asambleas, porque una de esas asambleas se llama Cámara de Diputados, la otra asamblea se llama Cámara de Senadores. Entonces estamos hablando de los... Asamblea es la reunión de los sujetos que integran ese cuerpo colegiado. Esa es la asamblea que tiene por función discutir para tomar una decisión. Para eso se hacen las asambleas. Bueno, estas asambleas ya vimos que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Ahora bien, dentro de esas asambleas se forman dos subasambleas. Y dentro de estas subasambleas vamos a crear al constituyente permanente. El constituyente permanente es la que puede modificar a la Constitución en términos del artículo 135. Así lo puede modificar, ¿verdad? Y el otro, espacio que se va a crear, entonces, es la comisión cuando la asamblea se encuentra en receso. Y entonces estamos hablando que cuando la asamblea se queda en receso, entonces una comisión tiene que representar al Congreso en el tiempo en que éste se encuentre descansando. Y a esa comisión se le va a llamar comisión permanente. Esa comisión permanente es a la que se refiere el 105 constitucional.
como si fuera algo diferente, cuando en realidad es lo mismo. O sea, no me vayan a salir con que se trata de dos, o una figura diferente. No, no. El 105 constitucional no señala entonces que podrán concurrir a este recurso entonces el Congreso, cualquiera de las cámaras, o la comisión permanente. La comisión permanente se integra con representaciones de todos los partidos, como todas las comisiones. Profe. Sí, sí, Dianita. Otra vez, ¿me puede repetir, porfa, para que no me confunda con lo del 105? Órale, ahí va. Yo les dije que lo estoy aclarando para que ustedes no se confundan con lo que establece el 105 de quienes pueden concurrir a la controversia constitucional. Y ahí divide. Dice, le doy lectura exactamente, dice 105 constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá de los términos que señale la ley reglamentaria de los asuntos siguientes: de las controversias constitucionales que, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre la Federación y una entidad federativa, la Federación y un municipio, el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Unión, aquel y cualquiera de las cámaras de este, y en su caso, la comisión permanente. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué cosa es la comisión permanente? Pues entonces les dije, aguas, que tenemos que regresarnos a la parte orgánica que se refiere al Poder Judicial. Y dijimos, el Congreso es uno solo. Solamente hay un Congreso, el Congreso de la Unión. Pero el Congreso de la Unión tiene dos asambleas. Esas asambleas, que la reunión de diputados y la reunión de senadores, se llama Cámara de Diputados y se llama Cámara de Senadores. Los dos pueden concurrir a la controversia constitucional. Pueden concurrir como Congreso, si van unidas, o pueden concurrir separadas, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Pero además de eso dice la comisión permanente. Y entonces me voy a encontrar que no hay una comisión permanente, sino dos. Hay una comisión permanente de la Cámara de Diputados y una comisión permanente de la Cámara de Senadores. ¿Qué cosa es la comisión permanente? La comisión permanente, como todas las comisiones, acuérdense que les dije, el Congreso trabaja en comisiones. No es como dicen los periódicos, que el único trabajo de los diputados es levantar el dedo. No es cierto. Esa es la percepción general y común entre la gente, pero no es cierto. Los diputados van a elecciones, eligen a los diputados, se reúne la asamblea y entonces, para que pueda funcionar, se crean comisiones. Y para cada comisiones se van entonces a conformar con representaciones parlamentarias. Para que pueda haber una representación parlamentaria se necesita que tenga un mínimo de 5 diputados. Si son 5 diputados o más, pueden crearse o integrarse a las comisiones. Y entonces vamos creando comisiones de acuerdo a la ley orgánica. Tendríamos que checar la ley orgánica del Congreso para que veamos cuáles son todas sus comisiones. Pero en este momento, como no es nuestro objetivo analizar exactamente cómo funciona la legislatura, solamente lo comentamos así ligeramente. Comisión de Educación, Comisión de Comercio, Comisión de Transporte, Comisión de Seguridad Pública,
comisión de todas las comisiones que están en la ley orgánica, pero la más importante de todas, la más importante de las comisiones se llama Comisión de Gobierno. Y entonces la Comisión de Gobierno, el presidente de la Comisión de Gobierno se convierte en el presidente de la Asamblea, es decir, de la Cámara de Diputados o en los estados de las legislaturas. Y entonces es el que se convierte en representante y administrador del Congreso. Y entonces dice, si así se integran todas las comisiones, ¿cómo se integra la comisión permanente? Es que los diputados y los senadores sesionan por periodos. Y entonces checo yo en la ley orgánica cuándo inicia y cuándo finaliza el periodo. Y además me dice que finalizado el periodo se puede prorrogar las veces que sea necesario el periodo, pero no de manera permanente, sino que cada prórroga se señalará para que sesionen sobre algún asunto en particular. ¿Ok? Así, por ejemplo, en diciembre es muy usual que se prorrogue el periodo. ¿Por qué? Pues porque en diciembre tienen el trabajo más pesado, la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Ley de ingresos y presupuesto de egresos que todos tienen que tener. Todos los organismos públicos descentralizados, todos los organismos constitucionales autónomos, todos los municipios, todos los estados, toda la federación, pero también a las instituciones. Es decir, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Agricultura, todas las secretarías deben de tener su presupuesto de egresos y su ley de ingresos, donde van a decir de dónde van a recibir el dinero, cuánto tienen de dinero y en qué se lo van a gastar. Y esto lo van a mandar a la legislatura. La legislatura las va a recibir y entonces va a analizar si es procedente y va a mover los ingresos. Y entonces, de los ingresos va a calcular en qué cosas se pueden gastar. Y entonces dice, nadie, ninguna autoridad puede comprar algo si no está presupuestado. Porque si no está presupuestado, entonces incurren en responsabilidad. Y nos vamos a lo que dicen los artículos 109 y 110, 111 y 112 constitucional. Los actos irregulares de la administración pública. Y entonces voy y checo en mi Constitución y empiezo a leer qué dice el artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades, se reputarán como servidores públicos quienes, ya leo y ya me entero quiénes son servidores públicos, y me encuentro que todos los empleados electos popularmente son empleados públicos, pero también los altos funcionarios son empleados públicos. El presidente de la República durante el tiempo de su encargo, y ahí empiezo a leer el 108. Luego el 109. Los servidores públicos que incurran en responsabilidad frente al Estado serán sancionados conforme a lo siguiente. Se impondrán mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 de los servidores públicos. No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. La comisión de los delitos por parte de cualquier servidor público o particular que incurran en hechos de corrupción serán sancionados en los términos. Y entonces empiezo a leer el artículo 109 que me va a llevar al artículo 110. Entonces me dice que se podrán aplicar sanciones administrativas a los servidores públicos por las faltas administrativas graves, podrán
remitirse a el Ministerio Público. ¿Ok? Entonces, sigo leyendo, llego al 110 y en el 110 me dice que podrán ser sujetos de juicio político los senadores, los diputados, los ministros de la Corte, y ahí está entonces la retahíla de todos los que pueden ser objeto de un juicio político. ¿Ok? Los ejecutivos en las entidades federativas, diputados locales, solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen. Entonces ya tengo aquí mi parámetro de cómo es o por qué pueden ir a un juicio político. Y le sigo leyendo, me va dando cuenta y llego al 111 y llego a el procedimiento de procedencia. Y me dice entonces que para proceder penalmente contra los diputados y senadores del Congreso de la Unión, los ministros de la Corte, los magistrados de la sala, me hace toda la retahíla de quienes son sujetos a juicio político. Dice, la Cámara de Diputados declararán por mayoría absoluta de sus miembros presentes en la sesión si ha lugar o no a proceder en contra del inculpado. Si la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento anterior. Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Por lo que toca al presidente de la República, solo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en términos del artículo 110. Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecutivos de las entidades federativas y diputados locales, magistrados de los tribunales, etc., la declaración de procedencia del Congreso del Estado y ¡pum! Ahí vamos a encontrar que se va a empantanar el asunto Tamaulipas. Pero como tenemos mayoría absoluta, ya metimos la iniciativa para reformar el 111, donde no se requiera que la declaración sea ratificada por el Congreso del Estado. Nada más de que aquí a que lo logren y que tiene que ser una reforma constitucional que tiene que ser aprobada rapidísimo, fast track por el Congreso y luego por el Senado y luego llevarse a los gobernadores de los estados, y ya sabemos quiénes se disciplinan el Ejecutivo para que pueda hacerse, se van a llevar unos 3 meses, 4 meses. Nada más que entonces les fallaron los cálculos porque no se fijaron en este detalle. El caso Tamaulipas tuvo que haberse resuelto una semana antes de junio. ¿Por qué? Pues porque el primer domingo de junio son las elecciones. Y entonces querían dar un golpe político espectacular de corrupción y combate a la corrupción para que el partido en el poder gane todas las elecciones. No le midieron bien los tiempos porque no se fijaron que hay un detallito en la Constitución. Y hay otro detallote que les quedó de tarea. Y ese detallote ahorita voy a preguntar. Muy bien, y entonces comenzamos. Francisco Ramón Torres Martínez, ¿está presente? ¿Está presente o no está presente? ¿No? Ni modo, le vamos a tener que poner falta. Jessica Linet González Romero. Jessy, ¿está presente? Sí, profe. Muy bien. ¿Ya tienes tu Constitución a la mano?
Espéreme. Ay, todos los demás ya deben de estar armados. Es que no la tenía en la mano, tengo anotado pues apuntes, pero no la tengo a la mano. Muy bien. ¿Qué checaste? Espéreme, es que está cargando. ¿Qué checaste? En lo que se refiere. ¿Ya? Ya. ¿Qué me dices? Ya, ¿Listo? dígame. Sí. ¿Qué delito realiza el funcionario público que dé a conocer actos o hechos o investigaciones que sean de su competencia? No sé, profe. ¿Cómo? ¿Qué les dejé de leer? Ahí va, acuérdense. 300. Artículo 300. Le dije del 300 al 310. Entonces le damos una pequeña revisión. Así ya se me hace que voy a tener que tronarme más al de la mitad de estudiantes, pero ni modo, pues. Algo, de alguna forma van a leer. Artículo 300. Uso indebido de uniformes. O sea que si yo voy a la tienda y me gusta una camisola que dice Unidad Investigadora de Federal y me la compro porque está bien padre, porque tiene unos colores y aquí tiene adornos. Vemos que utilizamos mucho camisolas, por ejemplo, del ejército norteamericano, US Army, ¿verdad? Pantalones cortos, playeras, camisolas, camisetas, y las usamos. Cometemos un delito si yo agarro y me visto como un soldado norteamericano porque está bien padre la ropa y me la ando aquí en el centro de la ciudad. ¿Cometo algún delito? Sí, profe. ¿Preguntó? Sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, yo creo que sí. Sí, No cometemos ningún delito. ¿Por qué? Porque no estamos en Estados Unidos. Porque no estamos en Estados Unidos, por supuesto, Jairo. Me apunta, profe. Así, Me apunta, profe. Perdón. Muy bien. Pero si yo voy y aquí en la tienda que está aquí a un lado de donde está el cuartel y me compro mis botas, mi pantalón, mi camisola y me visto de militar, ¿me pueden agarrar y consignar por un delito? Sí, porque está reglamentado. Yo que sepa. Sí, profe. Ajá. A ver, Ciro, ¿qué dijiste? No te escuché. Sí, porque está reglamentado. Claro, porque no solamente está reglamentado, está prohibido, pero además está sancionado como delito. Y dice entonces, al que sin derecho use uniformes oficiales, ojo, yo no soy universitario y me compro camisas que dicen guagro, porque están bien padres, están bien chidas y además están bien baratas, ¿verdad? Están a mitad de precio. Y entonces cargo mi uniforme de la guagro, ¿también es un uniforme oficial? Sí. Y entonces dice, al que sin derecho use uniformes oficiales, distintivos o insignias con el propósito de obtener un beneficio indebido o lesionar la dignidad. ¡Órale! ¿Cometo el delito por el solo hecho de ponerme el uniforme? O dice, obtener un beneficio indebido o lesionar la dignidad o respeto de la corporación.
o institución a que pertenezcan aquellos, se le impondrán de 6 meses a 4 años de prisión. Acuérdense de una cosa, jóvenes. Para que pueda sancionarse una conducta penal, tienen que acreditarse todos los elementos del delito. Y entonces yo aquí saco los elementos. No me los va a decir, no me los va a poner en numeritos. Yo tengo que inferirlos. Y veo que dice, al que sin derecho. ¿Yo soy policía? No. ¿Soy militar? No. Por lo tanto, no me puedo vestir de policía de militar. O a lo mejor sí me puedo vestir. Pero dice, no solamente uniformes, sino también distintivos. Yo me compro una gorra y le pongo allí 2 rayitas largas y una rayita corta en medio y me lo pongo, entonces estoy diciendo que qué grado tengo. Si me pongo una rayita, soy subteniente. Si le pongo 2 rayitas, soy capitán. Si le pongo 2 rayitas y una rayita corta en medio, soy capitán primero. Si le pongo una estrellita o si le... Bueno, tengo que ver entonces cuál es la nomenclatura. Entonces tampoco puedo utilizar insignias. ¿Ok? Con el propósito de obtener un beneficio, me pongo una camisola que dice Cruz Roja Mexicana, tiene su crucesota pintada y todo. Agarro mi botecito, le hago su ranura, me pongo en una esquina y le digo, a ver, jóvenes, échenle para la Cruz Roja. Pero yo no soy miembro de la Cruz Roja, pero me vestí como un elemento de la Cruz Roja y puse mi botecito para que me echen moneditas y a ver si saco para el cartón de cervezas al rato que vaya yo a jugar fútbol. Ahí estoy cometiendo un delito, ahora sí estoy cometiendo un delito. Yo me puedo poner una camisola de la Cruz Roja. Me pregunta un policía, oye, ¿tú eres de la Cruz Roja? Porque nomás lleva la pura camisola, pero no el pantalón ni las botas. No, pues es que está bonita y como está bonita, pues me la compré para andarla usando. Le voy a decir, mira, quítatela, compa, porque te vas a meter en un problema. Está bien, ahorita que llegue a mi casa me la quito. No me pueden detener porque estoy usando indebidamente el uniforme, pero no estoy tipificando todavía los demás elementos. Obtener un lucro o defenestrar a la institución. Pero cuando se reúnen los tres, entonces sí soy candidato a que me apliquen una sanción de 6 meses a 4 años de prisión por utilizar uniformes. Ojo, autoridades, pero también particulares. Prevaricación. Entonces me encuentro con que dice, al quien dicte una sentencia definitiva o cualquier otra resolución de fondo que sean ilícitas por violar algún precepto determinante de la ley o que sean manifiestamente contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir o dictar una resolución de trámite o de fondo o una sentencia definitiva lícita dentro de los términos dispuestos por la ley. Ahí se le impondrán de 4 a 10 años de prisión más destitución. Así sea ministro de la Corte, así sea magistrado de tribunal, así sea magistrado del Tribunal Superior de Justicia, así sea un juez menor. A esto se le llama denegación de justicia. Y entonces, abusados. Se impondrán de 3 a 8 años de prisión a quien conozca de un negocio para el cual tenga impedimento legal. Y entonces resulta que yo protesto como consejero electoral. Y entonces dice, el trabajo de consejero electoral es incompatible con cualquier otro trabajo, porque es de tiempo completo. Y además yo trabajo aquí, trabajo allá y trabajo como consejero electoral. Y entonces lo que va a resultar
es que me puedo encontrar, bueno, sí, sí, señor, ajá. Bueno, no más que sea terminando mis clases, ya después de la 1 con gusto, porque ahorita estoy en clase. Sí, señor. No, que nos diga la fecha, porque yo no sé su agenda, mano. Órale. Órale, va. Sí, va que va. Órale. Muy bien. Otra figura. Nos podemos llevar varias horas analizando esto, ¿eh? Nomás sí les encargué que lo leyeran porque me interesa mucho, porque para que sepan en qué cosas se pueden meter si no hacen las cosas adecuadamente. Dice, desempeñar algún otro empleo oficial, un puesto o cargo particular que la ley les prohíba. Si ustedes toman posesión de un cargo y llevan 2 trabajos o desempeñan 2 trabajos cuando uno de los cargos que tomaron les impide realizar otra actividad, cuidado que pueden cometer una conducta típica penal. Denegación de justicia por equiparación. De 3 a 8 años de prisión a quien se abstenga sin tener impedimento legal de conocer un asunto que le corresponda por razón de su cargo. A quien omita deliberadamente dictar dentro del plazo legal una sentencia definitiva o cualquier otra resolución. A quien retarde o entorpezca deliberadamente la impartición de justicia. A quien se niegue injustificadamente a despachar dentro del plazo legal un asunto pendiente sujeto a su responsabilidad. Los dejamos. Delitos contra procuración de justicia, de 2 a 8 años de prisión y a quien teniendo la calidad de servidor público durante la etapa de investigación detenga a una persona fuera de los casos previstos por la ley, a quien obligue a declarar a la persona inculpada. Si lo obliga a declarar, también puede ser acusado del delito de tortura. Ejerza la pretensión punitiva cuando no proceda. Ejecute una aprehensión sin poner a la persona aprehendida a disposición del juez de manera inmediata. Otorgue la libertad provisional bajo caución cuando ésta no proceda. Se abstenga de iniciar la investigación correspondiente cuando sea puesto a su disposición una persona por un delito doloso. Practique cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. Fabrique, altere o simule elementos de prueba para incriminar o exculpar a una persona. Y sigue la lista enorme hasta la fracción 21. No la leo toda, pero se las encargué que la lean para que sepan qué cosa no deben de hacer. 305. Delito contra la impartición de justicia. Se impondrá de 4 a 12 años de prisión a quien ordene la aprehensión de una persona por delito que no amerite pena privativa de libertad, a quien obligue a la persona inculpada a declarar, a quien ordene la práctica de cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos permitidos por la ley, prolongue injustificadamente de la prisión preventiva sin sentencia definitiva, otorgue la libertad provisional bajo caución cuando ésta no proceda, demore injustificadamente el cumplimiento de la resolución judicial, inicie un proceso penal contra un servidor público con fuero constitucional y hay más. Todavía más causas. 307. Profe, ¿Sí? ya nos está esperando el siguiente profe de la hora. 12:02, ya me pasé. Bueno, discúlpenme, nos vemos No se preocupe, el profe. próximo lunes porque ya a partir de la semana que viene trabajamos de lunes, martes, miércoles y jueves. Perdón, yo también me pasé, ya también me van a regañar. Que tengan buen... Bye. Gracias, profe. Dale, Igualmente.